el vídeo de hoy voy a aleatorizar la Liga eSports. Esta ruleta tiene a cada uno de los 14 mejores jugadores de cada equipo y decidirá cuál es su destino, ya que los 280 jugadores que hay en esta ruleta serán colocados aleatoriamente en la Liga eSports. Una vez tengamos los nuevos equipos, simularemos 10 temporadas para ver si aleatorizando la Liga eSports cambia la clasificación o siguen ganando los mismos de siempre. Así que nos vamos ya a tirar de la ruleta, y es que mirad la de jugadores que tenemos que ni siquiera se ve. Y vamos a hacer aleatorios también los equipos. Y ahí lo tenemos, nos toca el Fútbol Club Barcelona. Pues vamos a ver ya si el Barcelona tiene equipo para seguir siendo uno de los top de España. Y nos toca Cristian Stuani. No sé yo si Stuani va a marcar los mismos goles que Lewandowski, Al menos ya tenemos el primer jugador, y es que nos vamos con el segundo. Y en este caso nos toca Recho Mer con 75 de media. Bueno, tampoco nos quejemos, que tiene más media que Cubarsi. De momento el equipo está siendo un terrible mojón y nos toca Cubo para la banda. Vamos con el quinto jugador, a ver cuál toca. No me lo puedo creer, nos toca Juan Cruz. Yo creo que con este equipo el Barcelona va a bajar a la segunda división. Y es que nos vamos con el sexto jugador, el Chimi Ávila. Y ojo con este fichaje, Antonio Rüdiger va a traicionar al Real Madrid para unirse al Barça. Y ojito que nos toca ahora Isi Palazón. Y aquí tenemos a los dos últimos jugadores de este Barcelona, y creo que va a ser una de las 5 peores plantillas de toda la liga. Vámonos con el siguiente equipo, a ver cuál nos toca ahora. Y nos vamos a tener que ir hasta Girona. Pero el primer jugador va a ser Selim Amalá. Empieza muy mal el Girona, Pero ya tenemos al sustituto de Cristian Stuani, más malo imposible. Pero ojo con este fichaje, primera sorpresa de toda la ruleta. Lamine Yamal va a abandonar el Fútbol Club Barcelona para irse al Girona. No me esperaba este fichaje. Y otra bomba más, no me lo puedo creer. Jude Bellingham al Girona también. Menudo equipazo que está haciéndose el Girona, si van a ganar la liga. Y el último jugador que se va a unir al Girona va a ser Dani Olmo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué barbaridad de equipo se ha hecho el Girona! Vamos a ver cuál va a ser el tercer equipo, y nos toca el Valencia Club de Fútbol. Y el primer fichaje va a ser Suso. También tenemos a Josema Jiménez para la defensa. Y no me lo puedo creer, Vinicius Junior. 280 jugadores hay en toda la ruleta, y justamente se emparejan Valencia y Vinicius. Y otro jugador más, Zubimendi. Y ojo con el último fichaje para Valencia, Frenkie de Jong para el centro del campo. Atentos a la de estrellas que ha acumulado este Valencia. ¿Creéis que este Valencia puede ganar la liga? Con esto ya tenemos las 3 primeras plantillas de esta nueva Liga eSports, pero ahora voy a hacer las otras 17 fuera de cámaras para que no se haga muy largo. A few moments later. Y después de todo un día de trabajo, ya tenemos por aquí todos los equipos editados. Y os advierto que hay muchas sorpresas. Vamos con el primer equipo, el Athletic Club de Bilbao. Ha regresado a la portería Alex Remiro. En defensa hemos perdido a bastantes jugadores y solo tenemos estos dos centrales. Tenemos a Johnny Cardoso en el centro del campo, y lo más destacado es Alexander Soloz, el delantero del Atlético de Madrid, y Borja Matorral en el banquillo. Y hablando del Atlético de Madrid, aquí tenemos el nuevo equipo del Cholo Simeone, que también ha bajado bastante de media. Donde más se ha notado es en la portería, que tenemos a Antonio Sivera, tenemos a Dimitri Fulquier, que se pone las botas al revés, tenemos a Rafinha, tenemos también a Miguel Gutiérrez, y ojo con la delantera con Ollán Sánchez, Arnaud Danjuma y Vedat Murici con el Cholo Simeone. Nos vamos ahora con el Osasuna, y este es uno de los equipos que más ha mejorado su plantilla. Y es que ya estáis viendo que tenemos 5 defensas con Ferland Mendy, Unai Núñez, David López, Zubeldia y Jesucito Navas. Pero es que en el centro del campo tenemos a Eduardo Camavinga y tenemos a Coque del Atlético. Y bueno, la delantera ya Jeremy Pino, Tony Martínez y Víctor Sigankov. Equipazo del Osasuna, que seguro que va a pelear competiciones europeas. Y nos vamos ahora con el Leganés. No vais a creer los fichajes que tiene. Empezamos con Unai Simón en la portería, defensa para Galán, Valjen, Geray e Íñigo Leque. Pero es que tenemos por banda derecha a Iñaki Williams, la banda izquierda es para Jose Pérez, y tenemos a Robert Lewandowski de delantero centro. ¿Cuántos goles creéis que puede marcar en una temporada? Nos vamos ahora con el Leganés, que también tiene muy buena sorpresa, Ronald Araujo en defensa, Aurelien Tchouaméni, tenemos también a Pepelu, pero luego la delantera es bastante mala. Nos vamos ahora con el Fútbol Club Barcelona, uno de los equipos que más ha sufrido en esta ruleta, y es que hemos cambiado a Ter Stegen por Dimitrievski. Eso sí, en la defensa, como ya sabéis, Antonio Rüdiger ha traicionado al Real Madrid, pero los laterales son malísimos. En el centro del campo tenemos a Conor Gallagher y Kirian, las bandas es para el pelao de Isi Palazón, la otra banda para Takefusa Kubo, y tenemos dos delanteros, Cristian Stuani con 38 añazos y a Chimi Ávila. ¿Creéis que se clasificarán para competiciones europeas? Nos vamos ahora con uno de los equipos que más ha mejorado en esta ruleta, al Getafe de José Bordalás. Tenemos a Jules
Jules Koundé de lateral derecho, un centro del campo con William Carballo y Dani Pajero, Brian Zaragoza y Cristian Eyuke por las bandas, y en la delantera el mejor delantero de toda Europa al lado de un tal Antoine Griezmann con 88 de valoración. ¿Qué os parece Antoine Griezmann en el Getafe? Y nos vamos ahora con el Girona, que también ha mejorado muchísimo su plantilla, y es que tenemos en el centro del campo a Saúl, a Brais Méndez y a Jude Bellingham con 90 de valoración, y además en la delantera tenemos a Lamine Yamal y a Dani Olmo. ¿Podrá el Girona ganar la Liga de Sport? Por aquí otra de las plantillas que también ha mejorado muchísimo, la del Real Valladolid. Jan Oblak en portería, pareja de centrales para Óscar Mingueza y para Christensen, pero es que en el centro del campo tienen a Federico Valverde y en la delantera tenemos a Yago Aspas y Ante Budimir. Y es que ya veis que equipos que están luchando el descenso ahora son equipos que pueden pelear la liga. Algo menos ha mejorado el Rayo Vallecano, aunque tiene fichajes sorprendentes como por ejemplo Dani Carvajal por banda derecha. Aquí tenemos otra de las sorpresas, el Celta de Vigo, y es que en la defensa y la portería son muy malos. Tenemos a Biol con 39 años, pero en el centro del campo tenemos a Rodrigo de Paul, tenemos a Pablo Fornals y a Alejandro Baena, pero lo más importante, tenemos a Kylian Mbappé. Y a ver, la plantilla es un mojón enorme. ¿Creéis que Kylian Mbappé puede hacer algo con una plantilla tan mala como esta? Pasamos ahora al español. Pocas sorpresas tenemos por aquí. Tenemos una defensa buenísima, pero luego el resto del equipo es bastante malo, quitando de Alejandro Correa, que va a ser la referencia de este español. Pasamos ahora a ver la plantilla del Mallorca, que tiene grandísimos fichajes. Tenemos a Georgi Mamardashvili en la portería, y aquí viene lo mejor: Yangel Herrera en el centro del campo, James Rodríguez en el MCO, y tenemos a Nico Williams por banda izquierda, que va a ser el mejor jugador de todo este Mallorca. Otra plantilla que perfectamente puede pelear por Europa. Nos vamos ahora con el Betis, que ha reformado la portería con el polaco Chesney, pero lo más importante de este Betis, Marcos Llorente y Luka Modric en el centro del campo, y a Rodrigo Goes de falso 9. Y si Rodrigo está en el Betis y Kylian Mbappé en el Celta de Vigo, significa que ninguno está en el Real Madrid. Aquí tenemos la alineación del club blanco y es una auténtica mierda. Solo tenemos a Mikel Oyarzabal y a Endrick. Eso sí, al menos se quedan con Militao. ¿Creéis que lograrán meterse en Europa? Otro de los equipos que ha visto mejorada su plantilla es la Real Sociedad, que va a contar con Álava en la defensa, Pablo Gavi e Isco en el centro del campo, y en la delantera tenemos a la araña Julián Álvarez acompañado de Sebastián Haller. Por parte del Sevilla, creo que es uno de los equipos que más han empeorado la plantilla, aunque tenemos a Thibaut Courtois en la portería y a Gerard Moreno en la delantera. La Unión Deportiva Las Palmas es otro de los equipos que ha mejorado muchísimo su plantilla, con el alemán Marc-André ter Stegen en portería, vuelve Sergi Cardona al lateral izquierdo, pero es que en el centro del campo tenemos a Giovanni Lo Celso y a Pedri, que también vuelve a estas Palmas. Y nos vamos ahora con el equipo que más ha mejorado de todo su plantilla, y es el Valencia Club de Fútbol, que pese a tener a un portero bastante malo, tiene a José María Jiménez en la defensa, pero es que tenemos a Martin Zubimendi junto a Frenkie de Jong en el centro del campo, 280 jugadores, y justo toca a Vinicius en el Valencia. Y por último tenemos a Gorka Guruceta de delantero centro, y ya por último tenemos al Villarreal, que para mí va a ser uno de los candidatos a bajar este año porque tiene muy mala plantilla. Es verdad que tenemos en defensa a Gallá, a Foyth y a Thierry Correia, pero luego en el centro del campo solo tenemos a Beñat Prado, y en la delantera solo tenemos a Alberto Moleiro. Ahora ya habéis visto todas las plantillas editadas en esta Liga de Sports aleatorizada, y ahora lo que toca es ir a las próximas 10 temporadas. Pero antes quiero que hagáis vuestras apuestas. ¿Qué 4 equipos creéis que van a quedar en lo más alto de la tabla y qué 3 equipos van a descender? Mis apuestas: Valencia Club de Fútbol, Celta de Vigo, Valladolid y Girona. Y luego me la voy a jugar con que van a descender el Rayo Vallecano, el Villarreal y el Sevilla. Y no me lo puedo creer, ya tenemos por aquí los primeros resultados y las primeras sorpresas. Y es que baja el Girona de Lamine Yamal y de Jude Bellingham. Otro que baja es el Villarreal, pero es que además también baja el Athletic Club. Luego tenemos en 11ª posición al Celta de Vigo de Kylian Mbappé. Tenemos al Barcelona en la 7ª posición. El Valencia con Vinicius Junior lo tenemos en 5ª posición. Y atentos a los 4 de arriba: Osasuna, Real Betis y Leganés. Pero el Real Madrid vuelve a ganar la Liga de Sport. Y la Copa del Rey es para el Atlético de Madrid. Nos vamos a la segunda temporada. Parece que el Real Madrid se empieza a hacer indestructible. Vuelven a ganar la Liga de Sport. Y ojo con el Betis, que me está sorprendiendo mucho en estas temporadas. Y ya vemos como el Getafe y el Celta de Vigo poco a poco empiezan a subir posiciones. Pero el Valencia de Vinicius está estancado en la 10ª posición. Y es que mirad qué pedazo de segunda división tenemos, con un Villarreal que solo ha perdido 2 partidos. Y la Copa del Rey este año ha ido para el Sevilla Fútbol Club, otro equipo distinto que se lleva un título. Pasamos a la tercera temporada. Siguen habiendo sorpresas, y es que pese a que el Real Madrid sigue reinando, el Valencia de Vinicius se ha quedado a tan solo 5 puntos, al igual que los Osasuna, que también ha conseguido 68 puntazos. Lo curioso es que tenemos tanto a Villarreal como a Athletic Club, que vienen de la segunda división, los tenemos en el top 10. Y cuidado
con el Celta de Mbappé, que casi bajan a segunda división. Eso sí, la Copa del Rey en esta temporada ha sido para el FC Barcelona. Y hasta aquí ha llegado el reinado del Real Madrid. Esta vez la liga es para el Valencia Club de Fútbol. Y otra segunda posición para el Club Atlético Osasuna. Y el que está fatal es el Barcelona, 10ª plaza. Pero el ganador de la Copa del Rey en esta ocasión vuelve a ser el Real Madrid. Es turno de la 5ª temporada. Las cosas ya van volviendo a la normalidad. El Real Madrid vuelve a ganar, pero ojo con las palmas. Y nueva 4ª plaza para los Osasuna. Pero es que si os fijáis, a diferencia de los equipos como la vida real, tan solo hay 10 puntos desde el primero, que es el Real Madrid, hasta el 8º, que es el Valencia. Y ojo, porque vuelve a bajar el Girona con el equipazo que tiene. Y la Copa del Rey esta vez se la ha llevado el Getafe contra Leganés. No me lo puedo creer. ¿Qué vas? Aprende. Para la 6ª temporada, el Villarreal volvía a bajar a la segunda división. El Atlético de Madrid no pasa de la 10. Y por aquí tenemos el ganador de la Liga eSports. Se la lleva el Athletic Club de Bilbao. Para la 7ª temporada, pocas sorpresas tenemos. Los 3 mejores están arriba, aunque la Copa esta vez ha sido para el Rayo Vallecano. Pocas sorpresas también para la 8ª temporada, que gana el Atlético de Madrid. Pero la Copa del Rey es para el Valladolid. No me lo puedo creer. Y nos vamos a la última temporada. Pocos cambios tenemos ya. Vuelve a ganar el FC Barcelona. Y aquí tenemos por fin el único título del Girona, la Copa del Rey. Y aquí tenemos cómo queda definitivamente el recuento de títulos. Bastantes sorpresas, aunque el Real Madrid sigue reinando. Coméntame qué te ha parecido esta nueva Liga eSports. Y no olvides dejar tu like y suscribirte para más vídeos de FC25.